Cuando hablamos de cómo mejorar, de cómo alcanzar esos resultados, esos objetivos que estamos buscando, siempre llegamos a una palabra, a una frase que determina todo lo que queremos hacer, que es cómo ser el más productivo. Cómo llegar a hacer esas cosas que queremos hacer precisamente para alcanzar esos objetivos que deseamos, esos resultados que queremos alcanzar. Entonces aquí te voy con tres formas de cómo aumentar, aunque sea un poco, un 1%, un 2%, esa productividad que estás buscando para alcanzar esos objetivos. La primera cosa es, deja de tratar de ser disciplinado. Porque cuando hablan de ser productivo siempre se van con la disciplina de tener este sistema, de tener esta cuadratura o este sistema muy cuadrado para hacer las cosas. Una detrás de la otra. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etc. Pero, ¿qué es lo que produce todo esto? Primero es que si no somos capaces de seguir esos pasos, ese sistema cuadrado, nos volvemos en nuestra contra. De ahí es donde comienzan a surgir todas estas pensamientos en la cabeza, este Pepe Grillo, Pepito Grillo que yo llamo, que te comienza a hablar, te comienza a criticar, comienza a decirte cosas de que finalmente, ¿por qué no eres productivo? Porque no eres disciplinado. ¿Y por qué no eres disciplinado? Porque eres flojo. ¿Y por qué eres flojo? Porque básicamente no vales mucho. Entonces ahí comienzan todos esos pensamientos a surgir. Esa es la primera cosa de que si nos estructuramos mucho en ser disciplinados. Y la segunda cosa es que pierdes el enfoque. Porque claro, tienes este sistema, tienes esta estructura, pero finalmente al no poder cumplirla y al surgir estos pensamientos autodestructivos, comienzas a perder el enfoque. Y perder el enfoque hace de que no puedas cumplir nuevamente el siguiente paso, no puedas seguir esta estructura. Y no seguir esa estructura hace que comiencen a surgir estos pensamientos negativos en tu cabeza. Y esos pensamientos negativos a la vez producen que pierdas el enfoque. Perder el enfoque hace de que no sigas la pauta establecida por la disciplina. Y así sucesivamente. Al final entramos en un círculo vicioso. Por eso la obsesión con ser disciplinado hace que finalmente no puedas avanzar de manera correcta. Incluso puede hacer que avances en la dirección incorrecta y no llegues a alcanzar finalmente esos objetivos que estás buscando. Entonces, ¿qué te recomiendo yo en vez de enfocarte u obsesionarte con la disciplina? Es haz un primer paso. No te enfoques en el sistema per se, sino en cómo iniciar ese sistema. ¿Cuál es el desencadenante? ¿Cuál es el inicio principal que tienes que hacer para poder realizar la actividad que tienes que hacer para alcanzar esos resultados? Entonces, por ejemplo, si estás escribiendo un libro o si estás escribiendo un mail con un mensaje muy importante que se lo tienes que enviar a alguien, el primer paso es sentarte y escribir la primera línea. Estimado don Jorge, cualquier cosa. Si es un libro, eras una vez tanto. Desde ese punto de partida, comienzas a establecer lo siguiente. Siempre con el inicio, siempre pensando en lo que vas a hacer después. Si vas a ir al gimnasio, si tienes que ir al gimnasio porque te tienes que ejercitar, que también puede ser un objetivo dentro de este marco de disciplina para mejorar, para crecer personalmente, colócate las zapatillas, colócate el vestuario del gimnasio. Ya con ese primer paso, aunque tengas flojera, aunque no hayas cumplido exactamente ese proceso, esa estructura disciplinada, ya diste un primer paso y ese primer paso te va a llevar a tomar el segundo paso. Y ese segundo paso te va a llevar a tomar el tercer paso. Y así sucesivamente. Es decir, establece cuál es el desencadenante inicial que tienes que hacer para cumplir esos objetivos que quieres lograr. Entonces, no te obsesiones con la disciplina, no te obsesiones con la estructura que estableciste inicialmente. Ese es el primer punto. El segundo punto para aumentar un poco, un 1 o un 2%, con eso es suficiente, la productividad diariamente es quédate siempre en el mismo lugar. Porque, ¿qué dicen para ser más productivo? Cuando tú buscas, lo que dicen los gurús es principalmente moverte de posición.
Entonces, cuando no te sientes muy cómodo en un lugar, cámbiate a otro lugar. Y después cámbiate a otra zona. Y después cambia a una cafetería. Después ve a un cowork. Después ve a tu casa. Después ve a un restaurante. Y así vas cambiando subsecuentemente las locaciones donde estás realizando tu trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Que nuevamente también pierdes el enfoque. Primero porque pierdes tiempo trasladándote de un lugar a otro. Y segundo, pierdes el enfoque porque tu cerebro nunca se acostumbra a estar en una posición, en un lugar concreto. Tu cerebro, por lo tanto, en vez de enfocarse, en vez de concentrarse en la actividad que estás haciendo, se va a enfocar en cuál va a ser el próximo lugar al que voy a ir. Eso lo realizas de manera inconsciente, evidentemente no lo puedes controlar. Entonces, ¿qué es lo mejor hacer? Establecer un lugar preciso donde realizar la actividad, esa acción que estás tomando para alcanzar ese objetivo. Fíjate en los escritores famosos, hay por montones, siempre se quedaban en el mismo lugar. Si pensamos cómo se escribió Harry Potter, todos los libros de Harry Potter se escribieron siempre en la misma cafetería. Siempre en la misma cafetería. La autora no andaba de un lugar para otro, sino que siempre andaba en la misma cafetería. Siempre se quedaba ahí porque ahí es donde estaba anclado su proceso creativo. Stephen King siempre escribe en su misma oficina, en su casa. Siempre escribe ahí. ¿Por qué? Porque su cerebro, nuevamente, su proceso creativo está anclado a ese lugar. Entonces, si anduvieran cambiando de lugar en lugar, de zona en zona, de posición en posición, evidentemente pierden el enfoque. Y si pierden el enfoque, no pueden llegar a alcanzar esos resultados que están buscando. Entonces, quédate en el mismo lugar. No andes cambiando. Quédate siempre en el mismo lugar para que tu cerebro se acostumbre a esa zona y ahí es donde se ancle precisamente tu propio proceso creativo. Y el tercer punto es disfruta el dolor. Disfruta el dolor. Si buscas muchos temas de crecimiento personal, muchos te van a decir evita el dolor. Te van a decir exactamente lo contrario. Te van a decir sé feliz. Te van a decir disfruta el camino, pero alejándote de todas estas cosas que te hacen mal, de que te hacen planteamientos negativos. Pero yo te digo exactamente lo contrario. Porque muchas veces nos obsesionamos con los sentimientos, con lo que queremos decir, con lo que queremos expresar, con esos sentimientos, esas emociones que estamos precisamente sintiendo y que necesitamos estar en el estado de ánimo ideal, en el estado de ánimo feliz, contento para poder hacer las cosas. Que eso es importante para tu creatividad, eso te dicen. Tienes que estar feliz, tienes que estar emocionalmente bien para poder ser más creativo. Pero yo te digo una cosa fundamental. Eso está bloqueando tu creatividad. Está funcionando exactamente al revés. Estás atornillando al revés, como diría un carpintero. Porque al traspasar esa zona de disconformidad, al traspasar esa zona de dolor es donde está realmente la creatividad. Si te das cuenta, muchos procesos creativos en la escultura, en la pintura, se hicieron a través de el dolor, el punto de dolor. La Capilla Sixtina no fue pintada de una forma cómoda. El hecho de estar acostado pintando con la mano levantada mucho tiempo hace que el autor lo hace estar en una posición incómoda. Y esa posición incómoda lo que manifiesta es efectivamente ese proceso creativo que lo hace tomar acción y alcanzar el resultado que quiere. Y evidentemente si buscas la Capilla Sixtina, todas las pinturas de la Capilla Sixtina, te das cuenta que efectivamente es un proceso creativo que lleva exactamente a una creatividad, a una belleza, a una obra maestra prácticamente. No trates de estar en el estado de ánimo correcto para poder hacer las cosas. De hecho, si estás en un estado de ánimo incorrecto, si estás deprimido, si estás enojado incluso, todo eso te ayuda precisamente a fomentar ese proceso creativo y a tomar ese punto inicial que te explicaba en un punto anterior, ese desencadenante inicial para poder tomar acción, esa pequeña acción que te lleva a lograr
a desencadenar todas las acciones posteriores, todos los pasos posteriores. Entonces, evidentemente, cumpliendo estos 3 puntos, vas a mejorar un 1%, un 2%, y si le pones empeño, puedes llegar fácilmente a un 20% de tu productividad. Pequeñas cosas hacen y desencadenan grandes cosas dentro de todo esto. Entonces, no te obsesiones con la disciplina, es mejor tomar ese desencadenante para realizar la acción que te va a llevar a conseguir esos resultados. Segundo, pasa más tiempo en el mismo lugar para que tu cerebro se ancle a esa zona, a ese lugar específico, a esa posición y desarrolle tu proceso creativo. Y tercero, disfruta el dolor, porque en la zona de disconformidad es donde está el desencadenante, el detonante de ese proceso creativo que estás buscando para alcanzar tus resultados. Y recuerda, pásate por activante.com. El link está justo en la descripción de este capítulo del podcast y verás más información sobre todo lo que hemos estado hablando acá. Nos vemos en la próxima.